Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar donde usted nos sintonice. Somos el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Le damos bienvenida esta noche a nuestra programación, en el cual tendremos un conversatorio con dos compañeros, la compañera Miriam Liliana Díaz, que es integrante de la Comisión Política del partido FMLN en El Salvador, y del compañero Miguel Gil, que es miembro del FMLN del Sonsonate. Y el tema que nos convoca esta noche es el siguiente: a 2 años de aquel 9 de febrero del 2020, que es lo que pasó en El Salvador y por qué lo debemos nosotros recordar y decir que 9F nunca más. Esta noche estarán con ustedes. Mi nombre es Isela Sánchez y estoy transmitiendo desde Suecia. Tenemos también la presencia del compañero Carlos Cardona. Carlos, para que te presentes y digas desde dónde tú estás. Gracias, Isela. Bienvenida, Miriam. Bienvenido, compañero Manuel Antonio Gil. Soy Carlos Cardona, transmitiendo desde Milán, Italia, o sea, desde el centro histórico de Milán, Italia. Saludamos y abrazamos a estos dos grandes compañeros que este día nos acompañan. Y tenemos en la técnica, nos acompañará el compañero Alonso Acosta desde el otro extremo de acá de Suecia. Así que somos nosotros que estaremos con ustedes y le damos en primer lugar la palabra a Miriam para que se presente, para que salude y haga una introducción de lo que vamos a conversar esta noche. Bien, saludos a todos y a todas. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por el espacio. Gracias, compañera Isela, compañero Carlos Cardona y también al compañero Alonso por el espacio. Buenas tardes, ¿no? Ahorita son las 3:07 aquí en El Salvador y agradezco también al compañero Manuel Gil, con quien vamos a estar compartiendo sobre este acontecimiento ya hace 2 años, ¿verdad? Del 9F, del 9 de febrero. Así que saludar a quienes nos escuchan a través de este espacio y muchísimas gracias. Un saludo. Sí, gracias, Miriam. Y antes de que le demos la palabra a Manuel Gil, al compañero Manuel Gil, les invitamos a que compartan esta transmisión con todos sus contactos, a que nos envíen sus comentarios, a que den like. Y estamos acá, el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Adelante, Manuel Gil. El micrófono. Micrófono, Manuel Gil. Micrófono. Hoy sí ya. Es correcto, adelante. Correcto. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes, compañeras y compañeros, esta oportunidad de conversar. Soy Manuel Gil, militante del FMLN del departamento de Sonsonate. Soy convencionista nacional y bueno, dispuesto esta tarde junto a la compañera Miriam Díaz, integrante de la CP, compañero Carlos, que ya tenemos el gusto de conocernos, y la compañera Isela, si no me equivoco el nombre, desde Sonsonate, enviarles a todos y a todas un abrazo fraterno, solidario, combativo, y bueno, esta fecha sin duda ya es una fecha histórica que nos debe llevar a todos y a todas a la reflexión sobre nuestro pasado, pero sobre todo nuestro futuro. Un gusto. Micrófono, Isela, micrófono.
¿Sí? Bueno, te decía que entramos en materia, Carlos, para que podamos dar inicio al conversatorio. Gracias, compañera Isela. Bueno, somos el canal oficial del FMLN en el exterior. Somos el Frente Intercontinental del FMLN, el único y el oficial, que está llevando a cabo este día un conversatorio más de nuestra programación semanal que tenemos ya destinada. El día de mañana vamos a continuar con otro programa donde también vamos a invitar a otros compañeros y compañeras. Agradecemos tanto a Miriam y a Manuel Antonio su tiempo, sus energías, y sabemos que son dos compañeros que van a aportar mucho a esta temática, a esta fecha histórica, a esta fecha de que prohibido olvidarla. Así que eso estamos acá, vamos a hablar de los hechos acaecidos aquel 9 de febrero de 2020, y como digo, es prohibido olvidar, y una fecha de que ha quedado en la memoria histórica ya registrada entre todo el pueblo salvadoreño y también en la comunidad internacional, que tenemos que hacer, llevar a cabo más información a la comunidad internacional, porque está muy confundida con relación al actual gobierno que tenemos y sobre todo con el actual presidente de la República. En ese sentido, para entrar en materia, fíjense que ahí, leyendo el comunicado oficial de nuestro glorioso FMLN, leyéndola y sacando alguna conclusión y una pregunta para que nuestra población entienda el por qué insistimos en conmemorar esta fecha histórica, que fue una fecha, ha sido una fecha nefasta, no solo para el proceso democrático en El Salvador, sino que también ha sido un preaviso a nivel mundial también. Entonces, ¿por qué vamos a insistir en esto? Porque los actos, precisamente ahí va la pregunta, ¿por qué los actos del 9 de febrero de 2020 son considerados como una señal de demencia política y de desprecio a la democracia? Repito, ¿por qué los actos del 9 de febrero de 2020 son considerados como una señal de demencia política y de desprecio a la democracia? Vamos a comenzar por el compañero Manuel Antonio, que nos dé sus conceptos personales con relación a esta pregunta. Y desde ya agradecemos a todos los que en este momento están sintonizando, que constantemente nos siguen desde allá, desde el territorio de El Salvador, desde allá de Australia, de aquí en la parte de Europa, parte de Canadá y Estados Unidos. Así que, Manuel, adelante. Sí, compañero Carlos, parece a mí que es importante no olvidar nuestra historia y sobre todo los acontecimientos que de alguna forma han marcado la conducta y la actitud del régimen instalado por parte de Nayib Bukele y su mafia. No olvidar que el día domingo 9 de febrero, nosotros como FMLN estábamos allá en el municipio de San Marcos celebrando nuestra convención nacional. Una convención que sin duda, aunque había un objetivo específico, que era las perspectivas de la cuestión electoral de cara a las elecciones del 2021, estuvo marcado por un ambiente de tensión, diría yo. No hay que olvidar que la toma militar que ejecutó Nayib Bukele junto a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil y todo el aparato oficial en la Asamblea Legislativa
estuvo motivada aparentemente a partir del interés que tenía el Ejecutivo de que la Asamblea Legislativa aprobara unos fondos destinados a el financiamiento de un supuesto plan de control en los territorios, vinculado al tema de la delincuencia, al tema de la violencia social en el país. Y no hay que olvidar que de parte del Ejecutivo y del régimen hubo una campaña de presión hacia la Asamblea Legislativa, particularmente hacia los diputados y diputadas del FMLN y de Arena. No hay que olvidar, compañero Carlos, compañera Isela y compañera Miriam, lo que antecedió, digamos, lo que hubo al menos unos 2 o 3 días antes de ese domingo de febrero del año 2020. Y es que hubo un acoso, una persecución, un asedio hacia los diputados y diputadas, al punto que el régimen, en la idea de debilitar la moral, la conciencia, el carácter de los diputados y diputadas, le retiró incluso su seguridad personal a la que tienen el derecho a partir del cargo. Nosotros, repito, ese domingo 9 de febrero del año 2020, o sea, hace 2 años, estábamos allá en San Marcos celebrando nuestra convención. Y a lo largo de la convención, incluso un día antes, a partir de todo el acoso y la persecución y todo el intimidamiento de que hubo hacia nuestros diputados, algunos de ellos incluso se vieron obligados a no dormir en sus casas y a protegerse, porque había la posibilidad de que el régimen, a través de el aparato de inteligencia del Estado, utilizando a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, los capturara y los llevara a la fuerza a las instalaciones de la Asamblea Legislativa y siguieran, digamos, en este caso, la exigencia del Ejecutivo de aprobar esos fondos. Ese día lo que hubo realmente fue, no hubo convocatoria oficial. Los diputados en su inmensa mayoría no se presentaron a la Asamblea Legislativa. Nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas del FMLN estuvieron en la Convención Nacional y había un ambiente de tensión en el sentido de que se rumoró en algún momento que había la posibilidad de que llegaran a San Marcos a capturar y a llevar a la fuerza a nuestros diputados y diputadas. Algo que obviamente la militancia y los convencionistas no íbamos a permitir. Lo cierto es, compañero Carlos, que en horas del mediodía y la tarde, el dictador Bukele llegó con su seguridad y con un dispositivo militar y policial a tomarse la Asamblea Legislativa. Incluso se instaló en el sillón donde le corresponde a la directiva de la Asamblea organizar y dirigir las sesiones. Y bueno, hubo momentos de mucha tensión en tanto la Asamblea Legislativa como un órgano independiente no estaba de acuerdo en su mayoría de esta incursión. Lo cierto es que esa acción ilegal, inconstitucional, violenta, autoritaria, marcó lo que ahora se tiene en el país, que es un régimen autoritario. Básicamente se ha instalado en el país ya y se ha consolidado una dictadura civil
en tanto un personaje tiene el dominio de todo el aparato del Estado, no respeta la Constitución, no respeta la independencia de órganos de Estado, no respeta la institucionalidad, no respeta la historia de construcción que el país ha tenido de un estado de bienestar y democrático. Gracias, Manuel Gil. Estamos transmitiendo este programa, el conversatorio, reflexionando sobre los hechos acaecidos el 9 de febrero de 2020. Y somos el canal oficial de la militancia del FMLN en el exterior. Y agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora del día. Así que le vamos a dar la palabra a la compañera Miriam para que también nos dé su comentario respecto a la pregunta formulada. Gracias. Sí, correcto. Yo creo de que es importante que nosotras y nosotros, no solamente como partido de izquierda, como FMLN, reflexionemos en torno a este acontecimiento que realmente significa después de la firma de los acuerdos de paz, es decir, hace 30 años, este golpe fallido, ¿verdad? Representa un acontecimiento bastante fuerte. No es cualquier cosa lo que pasó hace 2 años en nuestro país, y yo creo de que las dictaduras, la militarización no es el camino precisamente para nuestro país. Ya experimentamos precisamente esas décadas de asesinato, de persecución, de compatriotas que tuvieron que salir para otros países buscando una condición mejor para ellos y para sus familias. Entonces no es el camino, y realmente ya hemos pagado un costo muy elevado, que son vidas humanas, ¿verdad?, durante el conflicto armado. En un momento donde la historia se quiere tergiversar, donde se quiere hacer creer de que inició en el 2019 cuando este gobierno asumió la gestión, donde quieren hacer creer que la historia es otra. Está reflexionando sobre los acontecimientos del 9 de febrero es un acto de resistencia. Entonces creo que las nuevas generaciones deben conocer sobre lo que ha acontecido en nuestro país, y precisamente aquí tenía un par de libros, ¿no? De la historia de sufrimiento de nuestro pueblo. Este se llama El Salvador del conflicto armado a la negociación, que abarca básicamente del 79 al 89. Libros básicos, ¿verdad?, que nosotros deberíamos leer, que nuestras familias, que las nuevas generaciones deben conocer, porque la guerra en El Salvador, y este abarca del 70 al 80. Es la lectura que hay que conocer para no ver los acontecimientos del 9 de febrero como algo normal, como naturalizar, digamos, lo que ha sucedido en nuestro país. Entonces, repito con lo que iniciaba, la militarización y la dictadura no son el camino. Ya por eso transitamos, y este gobierno es lo que ha venido ejecutando en ya casi para 3 años, ¿no?, de gestión. Yo creo que, a sumar un poco a lo que decía el compañero Manuel, hay todo un contexto en lo que esto surge precisamente en enero del 2020, como este es un gobierno, ¿verdad?, de marketing político, que gira orientaciones a través del Twitter y otras plataformas en las que se comunica con sus funcionarios y con la población salvadoreña. Se gobierna desde Twitter. Su popularidad se construyó a partir de esos espacios de redes, ¿no?, de esos medios, sin visita territorial, porque no les interesa construir un partido, porque todo gira en torno a la figura del presidente, y eso precisamente significó un giro en la forma de cómo hacer política en el país. Entonces, a partir de ese accionar, de esa visión y de esa concepción de hacer política, a inicio del 2020 se había sufrido el gobierno un impacto muy fuerte a partir del cuestionamiento de que en el área metropolitana de San Salvador
no caía agua. Acordémonos que más de 1 millón de personas se abastecen de la planta potabilizadora de Las Pavas. El gobierno venía de sufrir un fuerte cuestionamiento. De hecho, la ministra de Salud y el de ANDA fueron llamados a la Asamblea Legislativa a informar sobre qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestionamientos, de supuestos en torno a lo que estaba pasando en ese momento, todo un contexto en lo que sucede precisamente lo del 9 de febrero. Y el compañero Manuel daba los elementos generales, ¿no? Yo creo de que algo normal es el rompimiento del orden constitucional instaurado a partir de la firma de los acuerdos de paz, de la naciente democracia que comienza a construirse después de la firma de los acuerdos de paz. Yo creo de que, como decía el compañero, obviamente eso fue tomado como una medida de presión para los diputados y diputadas. Recordemos que el Consejo de Ministros ordenó que se realizara una sesión plenaria en ese momento para forzarlos a que dieran sus votos para el préstamo de 109 millones de dólares para, como decía el compañero, para el dudoso, para el dichoso llamada tercera etapa del Plan Control Territorial, unos recursos que no se tenía claridad en qué se iban a destinar, nunca han explicado, y esa ha sido una práctica de todo este gobierno, de no explicar para qué se utilizan los fondos públicos, una corrupción totalmente generalizada. Y bueno, como decía, no se conocían mayores detalles de cómo eso iba a ser ejecutado, y en ese contexto se da lo que conocemos como los acontecimientos del 9 de febrero, ¿verdad? Yo quiero señalar algo muy importante, y creo de que ciertamente eso constituye un golpe de Estado fallido y el rompimiento de la institucionalidad democrática. Como decía, una democracia muy joven, mancillada, violentada por los grupos de poder económico de nuestro país, pero que fue producto de la firma de los acuerdos de paz. Y a pesar de que es una institucionalidad joven, no acabada, digamos, recordemos que detrás de todo esto hay décadas de dictadura militar, hay miles de muertos, hay miles de desaparecidos y torturados, y como decía anteriormente, miles de familias que tuvieron que irse del país a buscar otras condiciones. Por lo que creo que vale la pena defender, digamos, eso que se conquistó después de la firma de los acuerdos de paz, y vale la pena, digamos, luchar también por construir una institucionalidad que realmente represente los intereses de la población salvadoreña, ¿no? Los intereses de las mayorías populares de nuestro país. Digamos que el asalto a la Asamblea es el inicio de varios hechos que sucedieron para tener el control total del Estado, y de ahí viene lo que nosotros conocemos como otras medidas que se dieron, ¿no? Después, antes y después de eso. Entonces, este es un hecho para poco a poco ir copando las distintas instituciones del Estado, tal y como lo hizo la vieja derecha, tal como lo hizo Arena, de tener el control total del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Porque en este país son ellos dos, los partidos políticos Arena y el actual, que sí han tenido la totalidad de las instituciones del Estado, los 3 órganos del Estado, y han hecho y deshecho con los recursos del pueblo salvadoreño. El FMLN nunca tuvo ni la mayoría en la Asamblea Legislativa, ni el Judicial, y eso hay que decirlo, eso hay que recordárselo a la población salvadoreña, porque también hay muchas cosas que nos señalan que el FMLN no hizo como gobierno, y ciertamente podrán tener razón en el sentido de que faltó quizás voluntad política para hacer ciertas cosas, pero nunca se tuvo la mayoría en ninguna de estas instituciones, como lo ha tenido Arena, la vieja derecha, y como lo ha tenido actualmente este gobierno en nuestro país. Entonces, como decía, ha sido el inicio de varias situaciones por ocupar, digamos, el control total del Estado. De ahí tenemos otras situaciones, por ejemplo, cuando la bancada de Nuevas Ideas asume el 1 de mayo,
del 2021, lo primero que hacen es destituir al fiscal, ¿no? Al fiscal general de la República, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Otras situaciones que han venido dañando también el derecho deteriorando el derecho de la población salvadoreña, como es la falta del acceso a la información pública. Este gobierno lo que menos le interesa es la transparencia, lo que menos le interesa es que la población salvadoreña esté enterada de qué se hace con los recursos públicos, ¿no? Y precisamente en julio del 2021, es decir, es una acción ya propia de este gobierno, se presentaron propuestas para reformar la ley de acceso a la información pública. Esta semana precisamente aprobaron un dictamen para reformar varios artículos de la ley de acceso a la información pública, que viene a terminar de matar el derecho de acceso a la información pública de los salvadoreños y salvadoreñas. Hay informaciones tan básicas, pero que antes no se tenían desde el 2011 para acá que se aprobó la ley, como salarios de los funcionarios, los viáticos, los viajes, todo eso no se sabía antes que el FMLN llegara a gobernar, y precisamente hoy este gobierno viene a mutilarlo. Entonces, por ir enumerando, mencionando, mejor dicho, algunos de los elementos que decía de que marcaron el inicio de este gobierno, de ir copando toda la institucionalidad del Estado, y de ahí lo que ha sido el eje principal de la persecución a todo tipo de personas y de instituciones que cuestionan la gestión gubernamental y la corrupción generalizada, prácticamente someter a un acto público de lapidario, digamos, de exhibir públicamente a quienes cuestionan el régimen actual, y de condenarlo mediáticamente para que ninguna de las cosas que las personas o instituciones que cuestionan al régimen pueda ser creíble. Entonces, digamos que ese ha sido como el eje principal de este gobierno, ¿no? Y los actos de lo que sucedió, insisto, el 9 de febrero tenemos que verlo con lupa, con ojo crítico, porque es un camino, el de la militarización, el de la persecución política, que ya lo transitamos en nuestro país hace muchas décadas. Esa es la importancia que tiene estar debatiendo sobre lo que aconteció el 9 de febrero. Gracias, Miriam. Recordarles que estamos transmitiendo desde el canal oficial de la militancia en el exterior, y desde ya agradecemos todos esos comentarios, todos esos likes y todas esas preguntas que puedan formular a nuestros compañeros. Síganos siempre a través del canal oficial de la militancia en el exterior, y le vamos a dar la palabra a la compañera Isela para que nos diga ahí las personas que nos están, desde dónde nos están sintonizando a esta hora del día, que están siguiendo este conversatorio que estamos hablando sobre el fallido golpe de Estado legislativo perpetrado por el actual presidente de la República. Sí, gracias, Carlos. Sí, tenemos una cantidad de saludos y muchos corazones que nos están mandando y muchos likes. Entre ellos tenemos de acá de Suecia, tenemos de Estados Unidos, del Comité FMLN de North Carolina, y tenemos también una serie de personas que no podría decirte de qué países nos están, desde qué países nos están viendo, pero sí tenemos diferentes mensajes. Por ejemplo, dice Tito Mena: saludos desde Carolina del Norte. Bueno, lo que digo que Bukele, desde que llegó al poder, ha hecho lo que él quiere. Ha violado la Constitución, pero cuando el FMLN tenía 23 diputados, no quisieron apoyar. También tenemos mensajes de José Rodrigo García, Pedro Fuentes. Tenemos bastantes mensajes. Julio Benavides. Tenemos mensaje de Cecilia Blanco Barahona. Tenemos también de Aide Martínez. Tenemos un mensaje dirigido a Miriam también, en especial. Saludos, Miriam.
y a todo el equipo del Frente Intercontinental de parte de Cecilia Blanco Barahona. Así que, y tenemos, sí, muchos más, ¿verdad? Pero como te digo, no puedo descifrar, no puedo decir de qué países nos están viendo. No todos los conozco. Ok, gracias, Gracias, Isela. seguimos, sí. Bueno, algunos de los que nos están en sintonía los conocemos, va. Claro, claro, algunos Ahí, los por conocemos. ejemplo, está ahí el compañero José Rodrigo García desde Sí. Canadá, desde Vancouver, Canadá. Tenemos a Hugo García de Estocolmo. Hugo García de Estocolmo, también a la compañera Cecilia Blanco Barahona, no me equivoco, es de allá de Usulután, va, Miriam. Y así sucesivamente. Sí. Para continuar con este conversatorio y poder seguir intencionando las preguntas generadoras que son bien importantes marcarlas. Fíjese que me llama la atención una cosa bien importante. Ya Miriam mencionaba la línea de tiempo. De esto hay que verlo desde cuando inició. Y nos recordaba y nos recomendaba, mejor dicho, la lectura de ciertos libros ahí muy valiosos. ¿Va? Ya hace tiempo los tuvimos en nuestras manos y nos gustaría tenerlo nuevamente para recordar eso y nunca olvidar. ¿Va? Pero también dentro de esa línea de tiempo no podemos olvidar el 9 de febrero de 2020 ni tampoco el 1 de mayo de 2021. ¿Va? Y todo lo que ha acaecido a partir de esas fechas recientes, se podría decir coyunturalmente. No podemos nosotros decir que esto ya terminó. En ese sentido se sigue insistiendo y le dábamos seguimiento ahora a la concentración que hubo ya en el portón sur de la Asamblea Legislativa. Todas las manifestaciones que hubo en contra del actual régimen, y sobre todo también escuchamos algunas radios de El Salvador, y me llamó la atención lo siguiente: en ambas manifestaciones se afirma que los actos del 9 de febrero, vamos a seguir insistiendo en la fecha de 2020, expuso al país y al mundo el verdadero perfil del actual presidente de la República. Entonces, en este caso quisiera que lo caracterizáramos, porque aquí en el exterior se tiene una opinión muy favorable del actual gobierno y del actual presidente. ¿Ya? La gente está como desinformada sobre la realidad que está pasando en nuestro país. Bueno, y también Juanjo nos contaba una anécdota que le pasó a la compañera Miriam, que una compañera de allá de Chile creía de que el actual gobierno era un gobierno progresista. Bueno, en México, algunos compañeros de México consideran que el actual gobierno es un gobierno progresista de izquierda, ¿va? También desinformados. Bueno, no digamos aquí en Milán, Italia, de que constantemente tengo que estar de alguna manera explicando. Entonces, ¿cuál consideran en esa caracterización de este presidente, cuál serían ese perfil, ese verdadero perfil, pues, que la gente debe entender para conocer y no siga en la desinformación, en la mala intención de la desinformación? Manuel. Sí, compañero Carlos, yo secundo, digamos, la referencia que ha hecho la compañera Miriam a la necesidad de no olvidar. Uno de los componentes de la manipulación mediática y política del actual régimen ha sido no solo envenenar el alma de la gente, llenándola de odio, sino también eliminando la memoria, borrando la historia. Yo quisiera desde Sonsonate enviar un saludo y un reconocimiento
a la coordinadora salvadoreña del Movimiento Popular y a los compañeros de bloque de resistencia y rebeldía popular, que este día, como usted apuntaba, compañero Carlos, han desarrollado una acción de recordar y repudiar los hechos ocurridos el 9 de febrero del 2020. Varias organizaciones sociales populares estuvieron esta mañana en el portón sur de la Asamblea Legislativa recordando aquel hecho que marcó de alguna forma la hoja de ruta y la conducta del régimen actual. No hay que olvidar también, compañero Carlos, que este acontecimiento se dio un mes y medio antes de que en el país se iniciara, digamos, el proceso de la pandemia. Y no hay que olvidar que en esa acción hubo el cometimiento de delitos, violaciones serias y graves a nuestra Constitución. Yo me recuerdo que estando en la convención allá en San Marcos, yo me acerqué a dos compañeros veteranos de guerra del FMLN, del departamento de San Vicente, y yo les hacía la pregunta, si en algún momento en la época de guerra, o incluso en los 60, en los 70, si alguna vez el ejército, la dictadura militar, incursionó a la fuerza en la Asamblea Legislativa. Y me dijeron que no, que eso nunca ocurrió. Por lo tanto, lo que nosotros vimos, presenciamos ese día, 9 de febrero, a los que hemos leído la historia, hemos escuchado los testimonios, a quienes hemos sido formados de saber de dónde venimos y todo lo que le ha costado a este pueblo y al FMLN y al Movimiento Popular cambiar la historia, lo que ocurrió ese día realmente era algo no solo anormal, sino inédito, porque de alguna forma esos acontecimientos nos hicieron recordar aquella época de oscuridad, de autoritarismo, de muerte que sufrió nuestro pueblo durante 20 años en la guerra civil. Y suerte, habrá que decir así, suerte, o bendito sea Dios y San Romero, que el llamado que hizo el dictador Bukele a la población a que se manifestara, porque si usted se recuerda ese mismo día o días antes, él había aumentado el volumen de una campaña de desprestigio hacia los diputados, los calificativos, las ofensas, las amenazas, la persecución aumentó y trató de inyectarle a la población no solo el repudio, sino el uso de la violencia. Se llegó a especular en algún momento que se podía incluso hasta capturar y ¿cómo se llama? Y agredir físicamente a algún diputado o diputada. Hay que decir también que en esos hechos, si bien es cierto, el argumento era aprobarle unos fondos en función de el plan de control territorial, la tercera fase, había que preguntarse también en ese hecho histórico, ¿por qué la Asamblea Legislativa no dio sus votos o no daba sus votos en favor de esa propuesta del órgano ejecutivo? Y es que simplemente, compañero Carlos, compañera Isela y compañera Miriam, no hay que olvidar que ese plan de control territorial nunca ha existido.
Y al día de ahora, la realidad dolorosa de muerte, de desapariciones, los cementerios clandestinos, etcétera, nos confirman que ese plan no existe. Lo más seguro es que si la Asamblea Legislativa en aquel momento hubiera aprobado esos fondos hubieran sido orientados a la campaña electoral del año 2021. Y otra cantidad sin duda se lo hubieran robado. Porque no hay que olvidar que otra de las estrategias del régimen actual de la dictadura bukeliana ha sido el desmontaje de toda la estructura y toda la institucionalidad de transparencia y rendición de cuentas al país. Otra cosa que me llama a mí la atención y que es bueno no olvidar, que a pesar de todo el odio y de todo el aparato del Estado volcado a respaldar y justificar la acción de Bukele en la Asamblea Legislativa, la población en general no respaldó a Bukele. No olvidamos que a la semana siguiente, este fulano mercenario, Walter Araujo, hizo una convocatoria a la que no llegaron ni 500 personas. Es decir, la población salvadoreña, incluyendo la feligresía Nayib Líber, no respaldó a su presidente en esa acción. Imagínense lo que hubiera ocurrido si ahí hubiera habido derramamiento de sangre, compañero Carlos, compañera Miriam, compañera Elisa. Imagínense lo que hubiera ocurrido. Realmente esa acción del 9 de febrero ha marcado el mayor retroceso de lo que significaron y de lo que le aportaron al país los acuerdos de paz. Y a partir de esa acción, recuérdese que un mes después o mes y medio después apareció ya la pandemia, luego el cierre, y Nayib Bukele siguió manipulando a su antojo a la Fuerza Armada. No hay que olvidar los cercos sanitarios que le llamaban ellos, que en realidad fueron cercos militares, y toda la acción represiva, violatoria de derechos humanos que se desencadenó a partir de un dispositivo de seguridad y de represión hacia la gente. Yo diría en conclusión que el 9 de febrero del año 2020 marca el verdadero rostro, el verdadero perfil de Nayib Bukele. Este perfil y esto se consolida el 1 de mayo del año 2021, donde a partir de toda una campaña electoral fraudulenta, corrupta e ilegal, Nayib Bukele obtiene la mayoría de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, y el 1 de mayo se consolida lo que inició aquel repudiable 9 de febrero del año 2020, a partir de que, teniendo ya la correlación a su favor, destituye al fiscal, destituye a la Sala de lo Constitucional, marca una ruta de oscuridad, de autoritarismo, de corrupción, de robo descarado y de persecución hacia los opositores en general, que nos tiene en esta situación en la que estamos ahora, donde yo no dudo en calificar que estamos en una dictadura civil. Gracias, compañero Gil. Gracias. Miriam. Sí, correcto, en la misma sintonía, compañeros, compañeras. No hay duda de que es un gobierno dictatorial de derecha. Eso de que haya confusión de algunos compañeros o amigos, digamos, de afuera es otra situación.
marcada por la imagen que este gobierno ha proyectado durante toda su gestión y en su campaña electoral. Aquí sufrimos las consecuencias de sus medidas, de sus decisiones. No hay duda que es un gobierno de derecha y hoy por hoy continuamos, creo yo, en la disputa, la realidad del país, en la disputa del poder económico, también político, entre la vieja derecha y la nueva derecha. Ya el compañero Manuel enumeraba algunas situaciones que han sido marcadas por este gobierno y la realidad del país realmente frente a esa situación nos demanda un partido que sea capaz de recuperar la esencia democrática, revolucionaria y socialista de cara precisamente a la embestida de este gobierno por destruir todo tipo de oposición, pero en especial una oposición consecuente y de izquierda. Y hoy por hoy eso solamente es representado por el FMLN. Nosotros tenemos que desarrollar como partido, como FMLN, una fuerte capacidad de concientización y de politización en nuestra militancia. Y ustedes saben, y lo hemos compartido por diferentes espacios, por diferentes medios, que hemos finalizado, bueno, precisamente en diciembre, el 19 de diciembre, estuvimos en nuestra 40ª convención nacional y de cara a eso hemos cerrado filas frente al momento que estamos viviendo como partido para enfrentar este régimen. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo de que nosotros tenemos que ver con lupa, como decía al inicio, lo ocurrido hace 2 años, lo ocurrido en el 2020 por este gobierno y frente a ello creo yo tenemos que ser autocríticos en el sentido de que las nuevas generaciones que no vivimos, las generaciones que nacimos ya para finalizar la guerra en el país o las generaciones de la posguerra que no conocen toda esta historia y no la vivieron y si la conocen es otra historia, pues la tergiversada, la contada desde la educación formal que está en función del mercado, siempre ha estado en función de los grupos de poder económico en nuestro país y hay que ir al encuentro precisamente de estas juventudes para desarrollar pensamiento crítico. Esa es una de las tareas importantes que tenemos nosotros como partido hoy por hoy, para no ver, como decía al inicio, de una manera natural que lo que pasó el 9F, la militarización de la Asamblea Legislativa que pudo llegar y que pudo tener un desenlace trágico, digamos, en cuestión de vidas humanas, ¿verdad? Afortunadamente eso no pasó, hubiera sido terrible porque siempre el costo en vidas humanas las paga el pueblo pobre, trabajador, el rebusquero, ¿verdad? De los mercados, el que anda trabajando con el día a día, ¿no? El que no es beneficiario precisamente de las políticas de este gobierno en general y de medidas que benefician simple y sencillamente a un sector económico de este país, el gobierno en particular. Básicamente eso, no hay dudas, en el FMLN hemos venido desarrollando desde que iniciamos en julio del 2019 un debate sobre la caracterización de este gobierno. Es un documento que ya se había compartido antes también y que se compartió, se leyó, se volvió a estudiar nuevamente en nuestra convención nacional de cara a fortalecernos como partido y para estar sumamente fortalecidos frente a la realidad que vivimos como país. Gracias, Miriam. Sin duda, los hechos acaecidos el 9 de febrero de 2020 han constituido un golpe fuerte contra la separación de poderes, contra la institucionalidad, contra el Estado de Derecho, contra la incipiente democracia en nuestro país. Y un poco también que queremos preguntarles a ustedes también lo siguiente, y para cambiar un poco del tema, aunque tiene que ver mucho
en esa línea de tiempo que estábamos explicando hace un momento, piense de que el próximo domingo 13 de febrero de 2022, COFAPES llevará a cabo una actividad desde la cárcel de mujeres del penal La Esperanza, conocido como Mariona. En ese sentido, ha solicitado algunas cartas, que se envíen cartas a los compañeros y compañeras presos y perseguidos políticos de El Salvador. En ese sentido, quisiera saber algunos así elementos, porque ya el tiempo es bastante corto, que nos trasladen cuál es su opinión o cómo consideran la situación actual de los compañeros y compañeras que están presos injustamente, y donde se ha violentado, se ha incumplido también el debido proceso en estas capturas, como digo, ilegales. Damos la palabra primero a Manuel y después a Miriam, así brevemente, para que tiren un mensaje también a todos, a los compañeros que están actualmente presos en la cárcel, y también cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a la situación actual de los presos y perseguidos políticos en El Salvador. Efectivamente, compañero Carlos, compañera Elisa, compañera Miriam, el hecho de que en lo que va de este régimen tengamos ya capturados de manera arbitraria, de manera ilegal, de manera autoritaria, nos está reflejando hasta dónde ha avanzado este régimen fascista, dictatorial. Porque hay que decir que los compañeros y compañeras que se encuentran detenidos, realmente no hay ninguna causa delictiva que justifique su captura. No hay que olvidar que desde hace 50 años existe por parte del imperio una estrategia de eliminar a todas las izquierdas en América Latina. Y nosotros como El Salvador no hemos sido la excepción, y particularmente el FMLN. Es decir, aquella derecha rancia, salvaje, neoliberal, que se impuso en su momento a través de el uso de los aparatos represivos, a través de las dictaduras, y apareciendo las izquierdas, aprendimos a ganarnos la confianza de la gente y aprendimos a ganar elecciones y llegar a los espacios del poder formal a través del voto popular. La lógica es que en la medida que la izquierda logró resolver las dificultades o las necesidades históricas de las mayorías populares, a la derecha, a las clases dominantes, no les quedó otra que modificar su estrategia de ataque, de destrucción. Y lo que se ha visto en los últimos 10, 15 años es la estrategia de la judicialización de la política. Es decir, si no logramos detenerlos en la vía electoral, hagámoslo utilizando los sistemas de justicia que siempre nosotros, la derecha, hemos controlado. Y ahí está la historia de Lula, está la historia de Correa, de Cristina, etcétera. Ahí está la historia de la persecución histórica que siempre hubo hacia nuestro comandante Shafiq Handal, nuestro comandante Ramiro Vázquez,
Cifrido Reyes, etcétera, hasta llegar a la situación de el descaro, obviamente utilizando la correlación y todo el dominio o la hegemonía del aparato del Estado, que se dan las capturas de 7 compañeros, si no me equivoco, de la doctora Violeta Mengíbar, de la doctora Erlinda Handal. Capturaron a Calixto Mejía, a Carlos Cáceres y al compañero Hugo Flores de una manera arbitraria. Si uno estudia el caso de estas capturas, mediáticamente lo que se ha dicho a la población es que estas personas han sido corruptos y se les atribuye el cometimiento del delito de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Y todo eso se justifica, según la dictadura, a partir de los sobresueldos. Y bueno, la Asamblea Legislativa actual, el año pasado, conformó una comisión que está investigando supuestamente el tema, a partir de que, según ellos, el sobresueldo es un delito. Está más que evidenciado que el sobresueldo es una figura legal que está en la ley de presupuesto de cada año, incluyendo la de este año, año 22, y que en ningún momento supone que la asignación de ese dinero implique el cometimiento de un delito. Y yo voy a concluir haciendo, digamos, esta valoración, porque es bueno identificar el desarrollo de los fenómenos, que ustedes se recordarán que cierto día llegó a esa comisión Elías Antonio Saca, y él llegó a decir que le había dado sobresueldo a todo su gabinete, incluyéndose él. Hasta dio nombres y dio cifras. Resultó que 2 días después de esa visita de Tony Saca a la Asamblea, los capturados fueron ex miembros del órgano ejecutivo del FMLN, es decir, del gobierno anterior, o de los 2 gobiernos anteriores. En ese sentido, está más que evidenciado que esa estrategia de persecución, de eliminar al FMLN, Nayib Bukele la tiene en cuenta, la está ejecutando. Si no, no olvidemos lo que hizo en el marco de la campaña electoral del año 2021 y todo lo que estamos hablando del 9 de febrero. En ese sentido, decir que la vida en algún momento va a demostrar y a confirmar no solo la inocencia de nuestros compañeros y compañeras a partir de que no hay cometimiento de ningún delito. Otra cosa es que convengamos, desde la ética y desde la justicia, que el sobresueldo es ilegal, que el sobresueldo no es necesario, que no es ético, y que nosotros como FMLN, al llegar al gobierno en el 2009 y hallamos eso, lo teníamos que haber regresado a Hacienda y no haberlo aceptado y haberle informado adecuadamente a la población. Al decir esto, estoy haciendo autocrítica de lo que debimos haber hecho. Lo cierto es que ese ha sido el pretexto del régimen actual de meter a la cárcel a compañeros y compañeras de una materia arbitraria. Incluso ha puesto en riesgo hasta la vida de ellos. Se supo aquí en el país, no sé si ustedes lo supieron allá en Europa o en el norte, en Estados Unidos o Canadá, que incluso la compañera Violeta Mengíbar tiene un padecimiento estructural y durante semanas no le permitieron el acceso a sus medicamentos, lo cual era sin duda no solo una violación a un derecho humano fundamental, sino la intención
del régimen de que la vida de estos compañeros no les importa. Nosotros en el FMLN, así como lo decía la compañera Miriam, en nuestra convención reciente de diciembre del año pasado, aprobamos una resolución de solidaridad a nuestros compañeros y compañeras. De hecho, entiendo que el partido oficialmente ha asignado un staff de abogados y abogadas que le están explicando no solo aquí no hay un respeto a la legalidad, no hay un respeto al principio de inocencia, a la legítima defensa, y hemos expresado en la convención del 19 de diciembre nuestro repudio y con porque es inocente y además está marcando un franco retroceso de lo que representó en el país el avance que nos permitió el acuerdo de paz. Sin duda es una tarea que todavía nosotros como partido la tenemos pendiente, porque se especula que en esa estrategia de persecución este año habrán otras capturas. Lo que no se sabe es a quién, ni cuándo, ni cómo. Lo cierto es que la estrategia de atacar, de perseguir, de descalificar y de eliminar al FMLN sigue vigente. A pesar de todo eso, yo quiero saludar de una manera fraterna, victoriosa, a toda la militancia del FMLN, a nuestra dirección nacional, a todas nuestras estructuras de conducción, que a pesar de todo ese ataque, de todo ese entorno adverso en el que estamos, hemos mantenido la firmeza, hemos mantenido la unidad, hemos mantenido la convicción de lucha. Y hoy que usted nos anuncia, compañero Carlos, yo no había recibido esa información de que habrá esta actividad el día domingo. Yo mismo este día me pongo en función, en mi calidad de militante del partido, en animar a compañeros y compañeras y población en general a que le manden unas cartitas, le da un saludito de ánimo, de fortaleza a nuestros compañeros y compañeras que están en la cárcel de manera injusta y son víctimas de la dictadura bukeliana. Gracias, Manuel. Vamos a darle la oportunidad brevemente a Miriam para que también aproveche de despedir el programa y finalizar porque ya estamos contra el tiempo. Sí, correcto. Así rápidamente. Hoy por hoy no, como sabemos, no hay ley que valga, no existe debido proceso. Todos los mecanismos se han ejecutado con este gobierno y en las diferentes instituciones de manera arbitraria en comparación a cómo se han venido haciendo años anteriores. Entonces, no hay ley que valga, como decía, ¿verdad? Yo creo de que precisamente la comisión de ahora para el desafuero de los 2 diputados de Nuevas Ideas sirve para opacar el segundo año de la invasión militar a la Asamblea Legislativa. Por eso estamos debatiendo sobre esto y por eso es necesario en nuestras redes también compartir contenido que tenga que ver con esto. Mi solidaridad con todas las personas, instituciones, militancia del FMLN que sufrimos realmente de manera permanente la persecución de este gobierno, personas que trabajan, empleados públicos que trabajan en salud, que están obligados a no decir nada sobre las cifras de muertos sobre la pandemia, sobre los medicamentos, sobre las vacunas, los docentes que también han sido obligados a no decir nada y que han sido amenazados para no hablar sobre la realidad de los centros escolares de nuestro país. Todas estas personas que cuestionan
la gestión gubernamental sufren también a diario la persecución, porque se les obliga a no decir nada. Y ese es un derecho que tenemos todos los salvadoreños y salvadoreñas. Precisamente lo que decía hace rato con la ley de acceso a la información pública, es la piedra en el zapato de este gobierno, y nosotros sabemos que hace unos días la están terminando poco a poco, paso a paso, de matar para que los salvadoreños y salvadoreñas no tengamos el acceso a la información pública. Esa ha sido una bandera de lucha de la izquierda aquí en el mundo, el tema de la transparencia. Claro ejemplo de que este gobierno de derecha dictatorial no le interesa y no le va a interesar que la gente sepa en qué se invierten los fondos públicos, ¿no? Yo creo que la situación también del país y del partido, podríamos decir que son también lecciones de la izquierda cuando asumimos el gobierno, de comunicar todas las decisiones que se van a asumir como partido y como gobierno. Hay muchas cosas, compañeros y compañeras, como decía el compañero Manuel Gil, que hay que ser autocrítico de las cosas de las decisiones y de algunos funcionarios que hicieron a título personal. Entonces, yo quiero agradecer el espacio. Vamos a estar denunciando de manera permanente todas las violaciones a los derechos humanos y toda la persecución que este gobierno ha hecho. Bien decía el compañero de que una de las resoluciones que asumimos como partido en esta convención es la solidaridad con quienes sufran a diario la persecución política. Y en ese sentido hay que reconocerlo y hay que solidarizarnos con los compañeros y compañeras, ¿no? Que de alguna u otra manera también son amenazados y quizás no puedan decirlo públicamente, pero eso no significa de que no exista. Por ahí, muchas gracias, compañeros, por escucharnos y por compartir los mensajes, sus valoraciones sobre la situación también actual del país. Gracias, Miriam. Gracias, Manuel. Le vamos a pasar la palabra a la compañera Gisela para que despide el programa y le dé las palabras de agradecimiento, no solo a Manuel, sino que también a Miriam y a todas las personas que nos han sintonizado en este día. Sí, gracias por su sintonía. Somos el Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia del FMLN en el exterior. Y junto a ustedes y nosotros estamos compartiendo y estamos trabajando por romper el cerco mediático, porque la información llegue a todas partes, porque ustedes que nos sintonizan, que han estado con nosotros compartiendo, comentando, sigan en esa misma línea, que avisen a sus amistades, que compartan cuando nosotros tenemos programación. Invitarlos para mañana jueves también a otro conversatorio acá por este mismo Facebook Live. Y bueno, hemos participado para ustedes Isela Sánchez esta noche, el compañero Carlos Cardona desde Italia, y en la técnica el compañero Alonso Acosta. Así que gracias a Miriam, muy especialmente gracias a Miriam y a Manuel Gil, a los compañeros, por su participación, y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades, con otros temas también importantes, de actualidad y interesantes para nuestra población. Gracias. Muchas gracias.